Entrevistas El Tiempo con Edulfo Peña. Los hombres no somos mendigos, de vagos dioses o de ángeles oscuros. Del mar y de la tierra haremos pan. Plantaremos el trigo, la tierra y los planetas, el pan de cada boca, de cada hombre, de cada día. Llegará porque fuimos a sembrarlo y a hacerlo. Los políticos no solamente están pensando siempre en las elecciones, en los votos, en los discursos. Muchos de ellos tienen otras pasiones. Y Clara López Obregón, presidenta del partido del Polo en Colombia, candidata presidencial, ha encontrado en la poesía ese otro espacio. Uno es el de los votos, el de la lucha ideológica, pero otro, claro que en ella se van a encontrar las dos cosas, es la poesía. Doctora Clara, ¿cuándo comienza a tocarla la poesía a usted? Yo pienso que muy niña, tanto en la casa como en el colegio. Recuerdo que mi madre, que era una mujer muy apasionada, leía mucha poesía. Y a mí me leyó el canto general por etapas a lo largo de toda mi niñez, el canto general de Neruda. Conde niño por amor, es niño y cruzó la mar, va a dar agua a su caballo la mañana de San Juan. Mientras el caballo bebe, él canta dulce cantar. Todas las aves del cielo se paran a escuchar. Caminante que camina, olvida su caminar. Navegante que navega, su nave vuelve hacia allá. Ya el canto general fue cuando tenía 10, 12, 14 años. Antes de eso, eran los poemas con los que hemos vivido todos de chiquitos. Se recordará muy bien todas las fábulas de Rafael Pombo, que las podía yo recitar una por una. Rin, rin, renacuajo, Simón el Bobito. Pero ya en el colegio, me recuerdo eso, yo sé, cuando tenía unos 8 años, mi profesora de literatura se llamaba Asita de Mayarino, la esposa de Víctor Mayarino. Y ella me enseñó lo que a mí se me convirtió en un solaz de toda mi vida. Me enseñó a aprender poesía. ¿Cuál es el segundo que se sabe en inglés? Es un poema de Edgar Allan Poe. Okay. Que para nosotros Edgar Allan Poe era más el hombre de los cuentos terribles, ¿no? Terribles. Y de verdad que la poesía es muy dura. Pero este era un poema de una niña chiquita. ¿Cómo es ese poema de Allan Poe? It was many and many a year ago, in that kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know by the name of Annabel Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. I was a child and she was a child in that kingdom by the sea, but we loved with a love that was more than love, me and my Annabel Lee. Ella dice, y ahí es al punto al que vamos, cree que en buena parte por la literatura y la poesía comienza a sembrarle unas semillas de rebeldía que está recogiendo estos días. Hoy es la candidata presidencial del Polo, el único partido de izquierda en Colombia hoy. ¿Por qué Clara López, siendo de estas familias aristócratas bogotanas, termina metida en la izquierda? Me contaba que porque poemas como este, La Oda al Pan de Neruda, cree que la marcó. Pero es que la Oda al Pan es la vida, es la fecundidad, es la solidaridad y es el pan para toda la humanidad. Era el Neruda rebelde que la marca. Claro. Pero también me decía usted que usted se aprende a Neruda en La Oda al Pan cuando tenía 12 añitos. Y había poca conciencia social de lo que decía Neruda en ese momento, ¿no? Para usted. Sí, pero a mí lo que me afecta, y creo que me pasa después también con los poemas de amor, es que me enamoro del poema, me lo apropio y lo hago mío sin entender la profundidad de su contenido. Y cuando yo escuché a Berta Singerman declamar en el Teatro Colón La Oda al Pan, yo me dediqué a aprenderme La Oda al Pan y pronto fui desarrollando una conciencia muy grande que desde luego me la alimentaban mis padres y mi familia en el hogar. Esos valores de que si uno viene de un entorno privilegiado, su función en la sociedad es devolver con servicio lo que uno ha recibido en términos de privilegio. Doctora Clarita, algunos elementos de esa Oda al Pan, de esa obra rebelde en Neruda, que tiene muchas otras, pero en esta Oda al Pan, que fue lo que la marcó, algunos elementos que ustedes nos puedan compartir. Ahora, intacto, eres acción de hombre, milagro repetido,
voluntad de la vida. Oh pan de cada boca, no te imploraremos. Los hombres no somos mendigos, de vagos dioses o de ángeles oscuros. Del mar y de la tierra haremos pan. Plantaremos el trigo, la tierra y los planetas, el pan de cada boca, de cada hombre, de cada día. Llegará porque fuimos a sembrarlo y a hacerlo, no para un hombre, sino para todos. El pan para todos los pueblos, y con él lo que tiene forma y sabor de pan. Repartiremos la tierra, la belleza, el amor, todo eso que tiene sabor de pan, forma de pan, germinación de harina. Todo nació para ser compartido, para ser entregado, para multiplicarse. Mucha gente no conoce la dimensión política de ese poema. Pero voy un poco al comienzo. Usted me dice que ese poema termina marcándola y que parte de su concepción política hoy tiene su origen en esta poesía de Neruda. Claro, porque yo entonces me empecé a interesar en temas mucho más allá de los banales que aprende una niña de 12, 13 años. Y mi madre por esa época estudiaba filosofía en la Universidad del Rosario. Entonces empecé a conversar con ella y ella me empezó a leer, creo que con motivo de eso, el canto general. Y empezamos a discutir en la casa, había mucha discusión. Una niña con su madre, estudiante de filosofía, ya grande. Ya grande, y hablábamos de todos estos conceptos, incluso mi primer texto político que me dio a leer mi madre fue el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, que era una obra de profundo sentido político, y me dijo, mira, mija, es que no todo es lo que tú oyes hablar, aquí hay cosas distintas, hay ideas distintas. Mi madre, desde luego, era una persona mucho más avanzada que el resto de sus congéneres de su tiempo. Y lo mismo mi padre. En mi casa nosotros leíamos, discutíamos muchísimo. ¿Sabe una cosa? A mí mi papá me enseñó a leer con el periódico El Tiempo. O sea, comienza usted aprende a leer en El Tiempo. Sí, señor. No me diga, eso es una historia fabulosa. Porque mi papá desayunaba todas las mañanas muy temprano. ¿Con el periódico sobre la mesa? Con el periódico, un jugo de naranja al que le metía un huevo crudo. Sí, sí. Comía frutas y nosotros nos sentábamos a conversar, y yo me recuerdo, chiquita, que yo todavía medio balbuceaba, yo ya sabía letras y palabras y las señalaba en el periódico. A ver, ¿cómo es la historia de Shakespeare en ese poema que se llama ¿cómo? Sí, es el soneto 73. Okay. Shakespeare escribió cientos de sonetos. Y en el colegio, donde yo estudié interna en Estados Unidos, nosotros memorizábamos mucha poesía. Y yo me dediqué un tiempo a los poemas de Shakespeare, a los sonetos. Digamos que le encontró un encanto a Shakespeare. Difícil es Shakespeare por el lenguaje antiguo. Clásico, refinado. Y por lo complejas de sus alegorías. Pero me recuerdo que me impactó particularmente el soneto 73 y me lo aprendí de mucho gusto, y su sonoridad para mí era como una oración. Pero yo no lo entendía bien, porque una niña de 15 años, ¿qué va a entender la vejez? ¿Qué va a entender el amor? Era un poema de Shakespeare hecho para el amor otoñal. Exactamente. Y fíjese, ahora que yo miro el pasado, digo, mire, los poemas que yo me aprendí de chiquita han sido premonición de lo que han sido mis vivencias en la vida adulta. Y este en particular es premonición de lo que es mi matrimonio en la actualidad, en que Carlos y yo envejecemos juntos, y este amor tan lindo que se ve reflejado en el soneto es el que nosotros vivimos todos los días. A ver, ¿cómo se dice ese fragmento de Shakespeare sobre el tema de Thornton? En mí ves el brillo de aquel fuego que descansa en la ceniza de su juventud, como en el lecho donde deberá expirar, consumido por aquello que alguna vez lo alimentaba. De todo esto te das cuenta, tu amor se hace más fuerte para amar tiernamente lo que habrás de dejar aquí por siempre. Tremendo, tremendo eso. Y es una premonición, yo no entendía bien eso que quería decir.
En una entrevista que hacíamos en otra oportunidad con la doctora Clara, me sorprendió con una parte de un poema de Eliot, un poeta gringo que después va a vivir a Inglaterra, y hay una parte que habla de la liviandad de la vida, que tal vez podría resumirse. ¿Cómo es esa? ¿Cómo la toca también desde la poesía, digamos que políticamente, este tema? Bueno, es el canto de amor de J. Alfred Prufrock, que fue uno de sus primeros poemas. Un poema en que simboliza la liviandad de la vida moderna, de la pérdida de valores y de la autoimportancia que se da a la gente. ¿Qué dice el poeta? Dice, por ejemplo, ya habrá tiempo, ya lo habrá, para el humo amarillo que se arrastra por las calles rascándose sobre las ventanas. Ya habrá tiempo, ya lo habrá, para preparar un rostro que afronte los rostros que enfrentamos. Ya habrá tiempo para matar, para crear, y tiempo para todas las obras y los días de nuestras manos, que elevan las preguntas y las dejan caer sobre un plato. Tiempo para ti, tiempo para mí, tiempo bastante aún para 1000 indecisiones, para 1000 visiones y otras tantas revisiones, antes de la hora de compartir el pan tostado y el té. Conmovedor también. Y ese fragmento... Después sigue, en el salón las mujeres van deambulando, hablando de Miguel Ángel. Y es la vida del que no se atreve a cuestionar el universo. Es la vida del que no se atreve a tomar una decisión y siempre la revisa y la vuelve a pensar. Y creo que haber aprendido este poema también me ha vuelto a reafirmar en que uno no puede desgastar la vida para terminar sirviendo una taza de pan tostado y té. Hay que ir a las cosas sustanciales de la vida. Volvemos sin mucha introducción a Shakespeare en lo que tiene que ver con la dureza de la vida, que también la toca ella, la impacta desde muy temprano. ¿Qué nos dice en ese poema Shakespeare, doctora Clara? Bueno, este es un monólogo, además de la única mujer que juega un papel fundamental como abogada en El Mercader de Venecia. A su prometido le había prestado Shylock una importante suma de dinero y él le había dado en garantía 1 libra de su carne. El muchacho no cumplió y vino Shylock con el cuchillo a cobrar su libra de carne. La deuda. Y dentro del formalismo que a nosotros nos aqueja, bueno, Portia le hace una gran defensa, pero antes de dar el toque de su defensa, ella lo que le pide al juez es clemencia y explica cómo la justicia tiene que ser atemperada con la misericordia. Y creo que esa es la parte de lección más hermosa para todo ser humano. Dice, la clemencia no es cualidad forzosa, cae como la lluvia desde el cielo a lo que está debajo. Su bendición es doble, bendice al que la da y al que la obtiene. Más poderosa es en los más poderosos, al rey entronizado mejor que la corona le adorna. Su cetro es el símbolo del poder temporal, la clemencia supera la potestad del cetro. Y lo que muestra ese poema es que le pide clemencia a Shylock y él dice, no, págueme mi libra de carne. Y entonces ella dice, pues muy bien, cóbresela, pero recuérdese que no puede cobrar una sola gota de sangre. Es una contradicción profunda, además. Y ve que usted ve que eso está muy presente en la sociedad de hoy. Pues claro, porque es que nosotros muchas veces tendemos a los formalismos. Y la verdad es que si usted no entiende las reglas sociales para la cohesión de la sociedad y no para el sacrificio de los individuos, jamás puede sacar a la sociedad adelante. En cuanto al objetivo de esta charla era tratar de hacer a un lado la política para adentrarse en esos sentimientos tan personales de un líder político que los tiene también. Pues aquí vamos derecho a la política, porque la poesía ha marcado a Clara López, ya decíamos, tanto para el amor, pero mucho para la política. Y vamos a rematar esta charla con lo que ha sido el canto general de Neruda, que dice Clara López, casi que aprendió a entender a Latinoamérica a partir de este poema. Poemas que ya no se ven en los colegios, que ya no nos los hacen aprender de memoria y que ya no les encontramos sentido. Pero, ¿qué le dijo a usted el canto general de Neruda y cómo lo ve en la política hoy? Mire, ese es el amor a la patria grande que es América.
empieza el canto general describiendo su gigantesca geografía, sus grandes ríos, el Amazonas, el Orinoco, y desde luego ahí hay una estrofa para nuestro río Tequendama y el salto del Tequendama. Después prosigue y describe a los grandes indígenas, a los que fueron avasallados por los conquistadores. Habla de Tupac Amaru, desde luego, de Cuauhtémoc. Y procede y describe lo que fue nuestra independencia. Y nos describe con unos versos hermosos la relación de San Martín con Bolívar, nos describe el valor de Sucre y llega hasta nuestros días. Entonces es una manera de conocer de una manera vibrante esa América que está en la raíz de la Oda al Pan, que es la que a nosotros nos tiene que reunir en una gran patria grande que nos permita afirmarnos soberanamente en este mundo globalizado con las otras naciones. Tiene este fragmento aquí, doctora Clara. Bueno, tengo el del Tequendama, pero quiero contarle que el nombre de mi perro, el perro que me acompañó toda mi infancia hasta que me fui al colegio y una vez regresé y ya no estaba. Uno de sus amores. El amor grande, pues es el amor más temprano. Yo iba con mi perro Caupolicán a todas partes y aquí hay unas estrofas hermosas sobre el indio Caupolicán que cargó un tronco sobre sus espaldas para salvar a los araucos, a los araucarios allá en el sur de Chile. Pero mire, le leo el de, no sé si quiere Tequendama o si más bien le leo la bellísima estrofa que tiene sobre los comuneros. Vamos por los comuneros que son tan importantes en nuestra historia. Se unieron con armas y piedras, milicia y mujeres, el pueblo, orden y furia, encaminados hacia Bogotá y su linaje. Entonces, bajo el arzobispo, tendréis todos vuestros derechos en nombre de Dios, lo prometo. El pueblo se juntó en la plaza y el arzobispo celebró una misa y un juramento. Él era la paz justiciera. Guardad las armas, cada uno a vuestra casa, sentenció. Los comuneros entregaron las armas. En Bogotá festejaron el arzobispo, celebraron su traición. Neruda, en el canto general, una manera de descubrir América, una manera todavía de descubrirnos hoy lo que fue un momento importante en la historia de este país. Finalmente vamos a rematar esta charla, doctora Clara, con una confesión que usted hace. ¿Le encuentra usted mucha poesía al Padre Nuestro? Y una confesión como aquella de que siempre, desde que está casada con Carlos Romero, ha tratado de almorzar, de desayunar y cenar todos los días con él. Y ella dice que no ha habido un día de su vida, desde que tiene uso de razón, que no haya recitado el Padre Nuestro. Pero ella lo hace en inglés porque dice que lo siente mucho más poético. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la verdad es que yo lo recito muchas veces, hasta 2 y 3 veces antes de dormir. Y siempre una de ellas es el Padre Nuestro en inglés, de la Biblia de Saint James, que es poesía, es pura poesía. ¿Cómo es? Sí, los quiero escuchar en inglés. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amén. ¿Cuál es la diferencia que le encuentra con el Padre Nuestro en español? Que este Padre Nuestro está escrito como un poema. En cambio, nuestra oración, que yo creo que es la más potente que hay sobre la tierra, en español, por lo menos la nueva versión, carece de ese ritmo que tiene la poesía. Pero yo quiero decirle que el Padre Nuestro, yo diría que comprime la sabiduría y la ética más profunda para que los seres humanos podamos compartir y vivir en sociedad perdonándonos mutuamente. Y creo que ese mensaje, desde que lo aprendí para mi primera comunión, no he dejado de decírmelo en los momentos
más críticos de mi vida y desde luego todos los días antes de dormirme. Encontramos a una Clara López Obregón, ustedes la habían visto hablando del pueblo, de la política, de la izquierda, de la derecha, cuestionando muchas cosas. Pues la encontramos una mujer enamorada, encontramos una mujer de fe, una mujer con un inmenso amor por la poesía. Le agradecemos mucho, doctora Clara, compartir con nosotros y con la audiencia de la Casa Editorial del Tiempo. Edulfo, un oasis. Yo soy la que le agradezco a usted esta entrevista. Mil gracias y que tenga un buen día y saludos a ese enamorado que tiene en su casa. Muchísimas gracias. Entrevistas El Tiempo con Edulfo Peña.